Nadie preguntó por qué estaba llorando. Nadie se detuvo cuando gritó con el cuerpo doblado sobre la tierra del establo, mientras los 3 bebés empapaban de llanto el rincón donde los había dado a luz. Emilia llevaba semanas sin ver el cielo. El patrón decía que no debía mostrarse con la barriga hinchada, que una criada que se deja preñar sin pedir permiso debe aprender la lección. La habían encerrado detrás del granero, en un cobertizo de madera húmeda, con una cadena en el tobillo que le permitía moverse solo unos metros. Allí comía, paría, lloraba y rezaba. Nadie sabía exactamente cuándo fue que quedó embarazada. Nadie preguntó si fue por amor o por violencia. Porque en esa hacienda, las criadas no tenían historia, tenían tareas. Cuando los trillizos nacieron, el capataz le llevó una manta y una olla con agua fría. Nada más. Ni una palabra, ni un gesto. Emilia envolvió a sus hijos como pudo. Les cantó con la voz rota y esperó que alguno llorara más fuerte que ella. Lo que no sabía es que esa noche, un extraño había llegado al pueblo. Un hombre de abrigo largo, barba áspera y voz gastada. Nadie conocía su nombre, pero traía una mochila llena de herramientas y la mirada de alguien que no buscaba posada, sino algo perdido. Se llamaba Raimundo, pero no se lo dijo a nadie. Solo pidió trabajo en el molino y escuchó con atención las historias que los otros trabajadores contaban. «La criada aquella sigue pariendo como perra flaca», dijo uno. «La dejaron encerrada porque da mala suerte tener 3 hijos de golpe», dijo otro. Raimundo no dijo nada, pero esa misma noche, cuando el pueblo dormía, caminó hacia la hacienda. No llevaba arma, solo un cuchillo de pan y un trozo de pan viejo en la bolsa. Cuando llegó, se escondió entre los árboles y esperó a que el viento le trajera un sonido. No tardó mucho. El llanto, el más agudo, de un niño recién nacido que aún no conoce el silencio. Raimundo siguió el sonido, rodeó los establos y encontró la puerta trasera del cobertizo. Miró dentro y la vio. Una mujer arrodillada, con 3 bultos pequeños envueltos en mantas sucias. Cadena al tobillo, sangre seca en la pierna, labios partidos. No dijo nada, pero en ese momento supo que no podía marcharse, porque había cosas que uno encuentra para arreglar, y otras, como esa, que simplemente no se dejan atrás. Raimundo no llamó a la puerta ni pidió permiso. Dio un paso hacia el cobertizo, observando cada detalle como si el tiempo se hubiera vuelto más lento solo para él. Emilia lo miró con la expresión de quien ya ha visto demasiados rostros y no espera nada nuevo de ninguno. Se cubrió el pecho con un extremo de la manta, no por pudor, sino por instinto de protección. «No voy a hacerte daño», dijo él sin alzar la voz. Pero Emilia no respondió. Solo bajó la mirada hacia la cadena, luego a sus hijos, y finalmente al suelo. Raimundo se agachó junto a la puerta. La abrió con un empujón que hizo crujir las bisagras oxidadas y sacó de su mochila una pequeña lima. Se acercó sin tocarla, sin invadir su espacio. Le mostró la herramienta. «¿Te molesta si empiezo por esto?» Ella tragó saliva, dudando si era una trampa o una burla, pero sus labios dijeron lo que su corazón aún no entendía. «Hazlo». La lima rozó el metal, chirriando con un sonido que rompía la noche como un susurro afilado. Tardó. No por debilidad, sino por precisión. Raimundo no miraba a Emilia mientras trabajaba, pero la sentía temblar a centímetros. No de frío, de incredulidad. Cuando la cadena finalmente cedió, no hizo falta un ruido. Solo el clic suave de una cerradura vencida. Ella no se movió, no huyó, no abrazó su tobillo. Simplemente lo miró. «¿Por qué?», preguntó. Raimundo se encogió de hombros. «Porque estás aquí, y ellos también», dijo, señalando con la cabeza a los 3 bebés que dormían con la inocencia de quien aún no conoce el abandono. «¿Y qué?», susurró ella. «¿Y eso significa que alguien debe llamarlos por su nombre antes de que el mundo decida quitárselos?» Emilia no supo qué responder.
Desde que había llegado a esa hacienda, nadie le había preguntado nada. Nadie la había llamado por su nombre completo. Ni siquiera sabían que tenía uno. Solo la llamaban la muchacha, la preñada, la carga. Raimundo recogió la cadena rota, la guardó en su mochila y se levantó. No tienes que venirte conmigo ahora, pero al amanecer, si decides salir, yo estaré ahí. Y si me preguntas por qué sigo aquí, solo te responderé una cosa. Se detuvo en la puerta, la miró con una expresión serena y firme. Porque a partir de hoy, ustedes no son un problema. Son mi familia, y no pienso dejar que nadie los vuelva a encadenar. No había gallos en esa parte de la hacienda. Solo el viento, las ramas y ese silencio que parecía esperar algo. Emilia se levantó con lentitud. El tobillo aún estaba marcado por el hierro, pero caminaba sin cadena. Amarró a los niños con una manta alrededor de su pecho y espalda, cerró la puerta del cobertizo sin mirar atrás y salió sin pensar. No tenía mapa, solo una dirección en la memoria, el rostro de un forastero que no hizo preguntas. A medida que avanzaba entre los árboles, sentía cómo el frío mordía menos. El peso de los bebés era constante, sí, pero ya no la hundía, la empujaba. A lo lejos, entre la niebla, una figura alta se perfilaba junto al tronco de un roble. Raimundo no se había movido. Seguía allí, como prometió. Cuando la vio acercarse, no cambió de postura. Solo bajó ligeramente la cabeza, como un gesto de respeto. «Pensé que te habías ido», dijo Emilia, con la voz rota por el esfuerzo. «Pensé que no vendrías», respondió él, sin tono de reproche. «¿A dónde vamos?», preguntó. Raimundo señaló al norte, donde el bosque era más denso y nadie de la hacienda se atrevía a entrar. No muy lejos, pero lo suficiente para que nadie los toque sin pasar por mí. Emilia asintió. No pidió detalles, no preguntó cuánto caminarían. Solo se colocó a su lado y comenzó a andar. Raimundo caminaba lento, al ritmo de ella. Ni delante, ni detrás, a la par. Cada paso que daban dejaba una huella doble, la de ella, liviana pero firme, y la de él, grande, segura, cubriendo por momentos las suyas. El sol asomó detrás de los árboles, iluminando los primeros metros del sendero. No dijeron nada más, pero en ese silencio compartido, Emilia entendió que no todo comienzo necesita fanfarria. Algunos inicios simplemente llegan. Cuando el miedo decide no volver a dormir contigo. Emilia no durmió esa noche. No porque no pudiera, sino porque el cuerpo que llevaba años sobreviviendo bajo órdenes ya no sabía qué hacer con la libertad recién entregada. La cadena rota a sus pies era real, pero su mente aún esperaba el grito del patrón o el portazo del capataz para devolverla al encierro. Sostuvo a sus trillizos toda la noche, uno a cada lado, y el tercero sobre su pecho, como un escudo. Los observó respirar, moverse en sueños, y por primera vez los miró sin culpa, sin esa voz interna que la acusaba de haberlos traído al mundo sin un plan. Afuera, el bosque comenzaba a teñirse de gris claro. Caminaron hasta que el cuerpo de Emilia comenzó a rendirse. No de dolor, sino de demasiadas lunas acumuladas sin descanso. Raimundo no se quejaba. No hablaba, pero cada tanto se detenía sin que ella lo pidiera. Recogía hojas secas, ramas, o simplemente observaba el cielo como si pudiera leer lo que venía en el viento. Al mediodía llegaron a un claro entre los árboles, con una cabaña pequeña construida con madera vieja y techo de ramas cubiertas de musgo. No parecía hogar, pero tampoco parecía amenaza. «Aquí es», dijo Raimundo. «¿De quién es?», preguntó Emilia con el corazón aún en modo alerta. «Era de un viejo que no volvió después del invierno. Me la dejó en palabras, no en papeles. Así que no es de nadie». Emilia cruzó el umbral con pasos lentos. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, pero el aire era seco, sin humedad de encierro. Una sola cama de madera,
Una mesa con 3 patas y una repisa con frascos vacíos. No había nada. Y sin embargo, para ella, era más que todo lo que había tenido. Raimundo comenzó a limpiar sin esperar instrucciones. Tiró las ramas rotas al exterior, barrió con una escoba improvisada y colocó una manta sobre la cama. Dormirás tú con ellos aquí. Yo puedo quedarme junto al fuego, en el exterior. ¿Y tú dónde dormirás cuando nieve?, preguntó Emilia sin pensar. Raimundo alzó la vista. No necesito mucho, solo saber que están seguros. Esa respuesta la tocó más de lo que quiso admitir. Durante la tarde, ella lavó con trapos el suelo de madera, acomodó a los bebés en una esquina acolchada con hojas secas y tela, y preparó agua tibia con las hierbas que Raimundo había traído. No hubo orden, ni rutina, solo el ritmo que nace cuando 2 personas no se estorban. Cuando cae la noche, Emilia encendió el fuego por primera vez. No supo por qué, pero quiso decirlo en voz alta. Me llamo Emilia. Nadie me lo preguntó desde que llegué a la hacienda. Raimundo no pareció sorprendido. Lo supe antes de que hablaras. Lo llevas en la forma en que miras a tus hijos, como si no quisieras que nadie los nombre sin tu permiso. Emilia bajó la mirada. Una lágrima cayó sin ruido sobre su regazo. No por tristeza, por reconocimiento. En ese lugar sin papeles ni promesas, descubría algo nuevo, que hay sitios donde uno no tiene que gritar para ser escuchado, donde el silencio sabe cómo pronunciar tu nombre sin herirte. Esa noche, cuando todo parecía en calma, Emilia se despertó por un ruido que no traía peligro. Era el crujido lento de la madera bajo los pasos de Raimundo, moviéndose fuera de la cabaña. No eran pasos torpes ni desesperados. Eran suaves, como quien lleva el mundo en las manos, y no quiere que nadie lo note. Se levantó sin hacer ruido, cubrió a los trillizos dormidos, y se asomó por la ventana. Lo vio junto al fuego, arrodillado, tallando una figura con un cuchillo corto. A su lado, un cuenco con agua y otro con raíces que había recogido durante el día. La escena era simple, pero no tenía nada de común. Parecía un ritual secreto entre un hombre y su soledad, entre la espera y la memoria. Emilia pensó en volver a acostarse, pero sus pies no obedecieron. Salió sin zapatos, sintiendo la tierra fría bajo los talones, y se sentó a una distancia prudente del fuego. Raimundo no se sobresaltó, solo la miró de reojo y siguió tallando. ¿No duermes?, preguntó ella. Cuando has vivido en caminos, dormir es algo que se hace con un ojo abierto. ¿Y qué tallas? No lo sé aún, dijo. A veces no empiezo sabiendo. Solo dejo que las manos hablen antes que la lengua. Emilia observó sus dedos trabajar la madera con delicadeza. No había rabia en sus movimientos, solo paciencia. Como si no tuviera prisa por llegar hasta ningún lugar. ¿Siempre fuiste así de callado?, preguntó. No siempre. Me enseñó la vida. Y un par de errores. Ella asintió, entendiendo más de lo que él decía, porque no todos los que callan son cobardes. A veces, el silencio es lo único que queda cuando el grito no sirvió. Se quedaron allí un rato largo, sin buscar conversación, pero sin evitarla. El fuego les iluminaba los rostros, y por un momento, Emilia olvidó que una vez fue encadenada. Raimundo dejó de tallar y le pasó la figura sin decir palabra. Era un trozo de madera en forma de cuna, pequeña, apenas detallada, pero firme. Para que recuerdes que hay cosas que no se mueven. Aunque el mundo tiemble. Emilia sostuvo la figura con ambas manos, apretándola contra el pecho. El frío ya no dolía, el silencio ya no asustaba, porque había encontrado un sonido nuevo, uno que no venía de voces ni de gritos, sino del crujido suave de alguien que se queda sin obligación. Y por primera vez se permitió pensar. Tal vez no había sido rescatada, pero sí elegida. Las mañanas ya no empezaban con sobresaltos,
sino con el sonido del cuchillo de Raimundo cortando raíces o la respiración suave de los trillizos que empezaban a distinguir la voz de su madre del resto del mundo. Emilia se levantaba antes que el sol, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el cuerpo ya no conocía otra forma de existir que no fuera sirviendo. Pero Raimundo no se lo permitía. «No te levantes aún», le dijo una mañana mientras ella se disponía a preparar agua. «Anoche dormiste solo 3 horas». «¿Y tú cómo sabes?», preguntó sorprendida. «Porque yo tampoco dormí», respondió, colocando leña bajo el caldero sin mirar atrás. Ese día, Raimundo la llevó al río cercano. Le enseñó a distinguir las hojas que servían para té, las que curaban la piel y las que debían evitarse a toda costa. Emilia lo observaba con la atención de quien lleva años aprendiendo solo a obedecer, no a entender. «¿Quién te enseñó todo esto?», le preguntó. «Nadie. Lo que no mata, enseña», dijo él, arrancando una rama con cuidado. «Y lo que duele, no se olvida». Emilia asintió. No era una frase poética, era una verdad con cicatrices. De regreso, recogieron un racimo de flores silvestres. Emilia las colocó en una vasija rota junto al marco de la ventana. No era decoración, era gratitud. Al caer la tarde, mientras los bebés dormían y Raimundo tallaba una figura nueva, esta vez una mujer con los brazos extendidos, Emilia tomó un trozo de tela y comenzó a coser sin aguja, usando un espino largo y algo de hilo viejo. Quería hacer algo, no por utilidad, sino por devolver, aunque fuera un gesto. Cuando Raimundo vio la tela, sonrió con los ojos. «¿Qué es eso?» «Un saco para ti», dijo. «No es bonito, pero tal vez te sirva para cuando el invierno quiera volver». Raimundo lo tomó como si le hubiera entregado oro. «Nadie me regala nada desde que tengo memoria». «Yo tampoco», susurró ella. «Tal vez por eso esto se siente tan distinto». Esa noche no hablaron más, pero el fuego duró más de lo necesario. Y cuando Raimundo se quedó dormido junto al marco de la puerta, con el saco aún en brazos, Emilia lo cubrió con una manta sin despertarlo. No porque él lo pidiera, sino porque hay gestos que no se aprenden de nadie. Se descubren cuando el alma empieza a recordar que también nació para cuidar, no solo para resistir. «Aquí no hay nadie que pertenezca a otro», respondió Raimundo con voz firme. «Aquí nadie es cadena. Tú no sabes lo que haces. Ella robó, escapó. Parió en propiedad ajena. No escapó, la soltaron. Y lo que el patrón dejó en el barro, yo lo cubrí con mi abrigo». Hubo un silencio. Luego, un disparo. No entró, no rompió. Solo pasó cerca como una advertencia. Emilia apretó los dientes, sintió las lágrimas asomar pero no caer. No podía romperse. Raimundo respondió. No con balas, con una voz más baja, más firme. Den un paso más y esta tierra sabrá lo que es defender algo que ya no quiere esconderse. Afuera, los pasos se alejaron. No porque entendieran, sino porque temieron. Porque el tipo de hombre que no grita y no dispara a la primera es el que no tiene nada que perder. Cuando todo quedó en silencio, Emilia salió del rincón con los trillizos aún abrazados. Raimundo seguía en la puerta, respirando con dificultad, pero sin una herida. ¿Te irás ahora?, preguntó él. ¿A dónde iría?, respondió ella. Este es el primer lugar donde el miedo no me amarra, donde el miedo tiene nombre. Pero yo tengo el mío. Él bajó la escopeta. Se miraron. No como fugitivos, como dos personas que, por fin, sabían que defender no es solo empuñar armas, sino ofrecer el cuerpo entero cuando nadie más lo haría. El golpe llegó al amanecer, seco y claro, rompiendo la paz como un trueno sin lluvia. Emilia se incorporó de un salto, con los trillizos aún dormidos a su lado. Raimundo ya estaba en pie, la escopeta en las manos y la mandíbula apretada. No dijo nada, solo se acercó a la puerta, miró por la rendija y luego retrocedió. Son dos hombres, armados, no del pueblo. Emilia sintió el corazón treparle al cuello. Lo supo sin que nadie lo dijera. El patrón.
Había tardado más de lo que pensó, pero la vergüenza, el control, el orgullo, siempre regresaban. «Quieren llevarme», susurró ella, o peor. Raimundo no respondió. Fue hacia la chimenea, apagó el fuego con agua y luego tomó una manta para cubrir a los niños. «Ve al rincón, quédate agachada, no digas nada hasta que yo te llame». Emilia obedeció, no por miedo, sino porque entendía que en ese momento, la única forma de proteger era no estorbar. Desde el rincón podía oír las voces afuera. «Sabemos que la tienes, la mujer con los bastardos. El patrón la quiere de vuelta». Después de que los hombres desaparecieron en el bosque, el silencio volvió, pero no el mismo. Era un silencio denso, marcado, como si los árboles aún recordaran las amenazas que flotaron entre sus ramas. Emilia no se alejó de la puerta ese día. Raimundo tampoco dejó la escopeta fuera de su alcance, pero ninguno hablaba de miedo. Solo se miraban con una claridad nueva, como si supieran que lo que habían cruzado ya no se podía desandar. Esa noche, cuando los gemelos lloraron todos al mismo tiempo por primera vez, Emilia no se quebró. Los cargó uno por uno, los calmó con susurros y besos, y al final los meció en la manta atada entre dos postes de madera que ella misma había instalado. Cuando terminaron de dormirse, salió al umbral donde Raimundo afilaba un cuchillo junto al fuego. «¿Qué viste tú cuando me encontraste?», preguntó sin rodeos. Él no dejó de mover la piedra. Una mujer que no pedía ayuda, solo quería que alguien no la volviera a callar. ¿Y si hubiera seguido caminando? No lo hice, porque hay cosas que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. Y tú eras una de ellas. Emilia bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque la intensidad de sus palabras quemaba más que el fuego. «Ellos van a volver», dijo ella. «¿Sí?», confirmó él. «Y cuando lo hagan, ya no serás solo tú, seremos nosotros». Ella apretó los labios. Raimundo se levantó, entró a la cabaña y volvió con un trozo de cuero viejo. Se lo entregó a Emilia. Al abrirlo, encontró un cuchillo pequeño, una cruz de madera rota y una piedra tallada con una espiral. «Lo poco que me dejaron después de mi propia huida», dijo él. «No son objetos, son historia. Y quería dártelos porque tú también estás construyendo la tuya». Emilia sostuvo cada uno como quien recoge piezas perdidas de sí misma. No eran regalos, eran declaraciones. Esa noche, antes de dormir, tomó la espiral y la colocó sobre la repisa, al lado de la cuna de madera que él había tallado. Luego, sin pedirlo, se sentó a su lado frente al fuego. No hablaron, pero compartieron el pan que ella había logrado preparar con las últimas raíces secas. Un pan duro, sin levadura, pero cargado de todo lo que el patrón no pudo llevarse: su aliento, su fuerza, su fe. Porque lo que había comenzado en un cobertizo sucio con una cadena, ahora respiraba como una familia. Las semanas pasaron como lo hace la nieve que se derrite en silencio, sin aviso, sin ruido, pero dejando el paisaje irreconocible. El invierno se convirtió en barro, el barro en brotes, y los brotes en pequeños tallos que Emilia cuidaba con manos firmes y uñas sucias. Raimundo había construido una cerca de madera alrededor del claro, no para encerrar, sino para que quedara claro que ese trozo de mundo tenía dueño. Y no era el patrón. Los trillizos crecían con la fuerza del bosque en los pulmones, con la suavidad de las canciones que su madre murmuraba al atardecer, y la calma de los pasos de Raimundo, que sabían a seguridad aunque nunca prometieran nada. Una tarde, mientras colgaban ropa lavada entre ramas, Emilia se volvió hacia él. «Nunca preguntaste por el padre de ellos». Raimundo colgó una manta mojada sin dejar de mirarla. «No tenía que hacerlo, pero si un día quieres decirlo, escucharé». Emilia respiró hondo. «Ni siquiera sé su nombre. Fue una orden, como se da a un animal, y el capataz me dijo que si hablaba me dejarían sin pan». Raimundo asintió. No dijo «lo siento» ni «qué injusticia».
Solo colocó la mano sobre la cuerda de ropa y dijo: «Entonces los nombres que importan serán los que elijas tú». Esa noche, mientras los trillizos dormían, Emilia se sentó con un cuaderno que él le había dado y escribió, por primera vez, los nombres que siempre llevó en el corazón pero nunca se atrevió a pronunciar: Lía, Simón y Nazaret. Raimundo observaba desde la puerta con la escopeta en su regazo, pero la mirada puesta en la escena más poderosa que había visto jamás. Una mujer reclamando, no justicia, sino identidad. ¿Y el tuyo?, preguntó Emilia, levantando la vista. ¿Quién eras antes? Raimundo caminó hacia la repisa, donde la espiral y la cuna de madera aún esperaban. Antes fui alguien que se escondía detrás del silencio para no sentir más pérdidas. Ahora soy alguien que sabe contar hasta 4 y entender que todos esos nombres caben en mi pecho. Emilia se levantó, se acercó y le colocó la mano sobre el corazón. Entonces recuerda el tuyo también, porque para ellos, tú ya no eres un forastero. Eres el único hogar que no los miró como peso. El fuego ardió esa noche sin que nadie lo alimentara, como si la llama supiera que, al fin, esa casa tenía historia. Y no era de esclavitud, era de pertenencia. Donde alguna vez solo hubo cadenas, ahora había nombres escritos con ternura. Años después, el claro seguía allí, más verde, más amplio, con una cabaña de madera reforzada y un pequeño huerto que parecía crecer incluso sin lluvia. Lía ayudaba a recoger las ramas secas cada mañana, mientras Simón insistía en arreglar un corral que no necesitaba reparación, solo para estar cerca de Raimundo. Nazaret, el más pequeño, pasaba horas preguntando cómo se tallaba la madera, sin comprender aún que sus manos tenían tiempo de sobra. Emilia ya no usaba mantas gastadas ni hablaba con la voz quebrada. Su andar era sereno, su espalda recta y su nombre pronunciado con respeto cada vez que uno de sus hijos la llamaba mamá. Ese día, Nazaret corrió hacia ella con una pregunta que no había hecho nunca. ¿Por qué vivimos aquí y no en el pueblo?, preguntó, con la piedra tallada en forma de espiral en la mano. Emilia lo miró con una ternura que dolía. Raimundo apareció en el umbral, con una cesta de raíces en los brazos, pero no interrumpió. Esperó. Emilia se sentó junto a su hijo en la tierra, tomó la piedra y dijo: «Porque un día naciste en un lugar donde nadie quería nombrarte, donde ser niño era un problema, no una promesa. Y ese día, alguien decidió que tu vida merecía más que cadenas». «¿Papá?», preguntó Nazaret, señalando a Raimundo. «Él, el que no me pidió nada pero me dio todo, el que no necesitó saber quién era yo, para llamarme familia». Nazaret asintió con la sabiduría de los niños que escuchan con el alma. Luego corrió a mostrarle la espiral a Simón y Lía, como si acabara de recibir una verdad que debía compartirse. Raimundo se acercó con los ojos húmedos. «¿Crees que algún día nos olvidarán?», preguntó. Emilia negó. «No mientras esta tierra siga dando flores sin pedir permiso. No mientras sus manos aprendan a tallar, sembrar y abrazar sin miedo». Esa noche, los 4 se sentaron junto al fuego. Lía cantaba una melodía inventada. Simón contaba historias exageradas de cómo él mismo había derrotado un oso, y Nazaret construía figuras con palos. Raimundo y Emilia no decían nada, solo se miraban. La cuna de madera aún descansaba sobre la repisa. La espiral seguía allí. Y ahora, al lado, había algo nuevo. Un pedazo de cuero viejo donde Lía había escrito los 4 nombres con tinta hecha de raíces. No era un documento, no era una ley, pero para ellos era la historia que los niños contarían. La historia de cómo una criada con trillizos fue encadenada por su patrón, hasta que un forastero la llamó mi familia.